Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El video de hoy va a ser un arréglate conmigo. Voy a ir a una fiesta, bueno, con una piñata, no sé. Si están interesados en ver, por favor díganme. Entonces voy a empezar hidratándome los labios. The First Aid Beauty. Este es mi favorito. Entonces ahora me voy a hacer la ceja y voy a usar el e.l.f. Eyebrow Kit en Medium. Hace mucho que no voy a una piñata. Cuando tenía como 6 años fui a una piñata y mi mamá tenía que trabajar, no sé. Entonces pues me dijo, siéntate aquí. Luego empezaron a pegarle la piñata y todo y pues yo no pude porque según mi mamá me dijo que me quedara sentada. Y entonces pues explotó la piñata y ya todo así. Y pues todos los niños agarrando dulces y así como que yo quiero un dulce. Y que de repente cae como una de los chocolates de monedas ahí por donde yo estaba sentada. Entonces yo me paré y pues lo iba a agarrar y todo. Y luego de repente veo una sombra en el piso y una señora se cayó arriba de mí. Y nada más me acuerdo que todo se fue así como que negro y así como que... Y pues luego ya me acuerdo que mi mamá y su amiga me estaban limpiando y me estaban poniendo como isodina y todo. Y yo llorando así como que... Ay no. Y ya desde entonces ya no me acuerdo como que una piñata o así. Fue algo traumático para mí. Me pasaban cosas cuando estaba chiquita. Es que era bien chirota. En la parte de aquí afuera, como de todos modos se me ven los pelitos, voy a usar el mismo que usé la otra vez. Este mezclado con este café. Para que se vea más lleno. Ahorita es donde casi no tengo pelitos. Entonces usando este L'Oreal, no me acuerdo cómo se llama, se lo borró. Entonces ya daré este Urban Decay y voy a tomar poquito, creo que esto es mucho. Y luego lo voy a esparcir. Voy a usar este, creo que según es de MAC, no estoy segura. Lo compré de una tienda como donde vuelvan a vender lo que ya no quieren. Y voy a tomarlo con esta brocha. Está un poquito sucia, pero esta es una Morphe M441. Entonces la voy a tomar un poquito. No mucho porque nada más lo quiero poner afuera, como para darle un color de transición. Entonces lo voy a tomar mucha presión porque no quiero un color así muy intenso. Este ojo siempre me da problemas, no sé por qué. Se me hace más difícil difuminar. Y como está un poquito diferente la forma de mi ojo, no se nota tanto, pero... Voy a tomar este que es como un café bajito, como con tono naranjadizo. Este es de Morphe, se llama Caramelized. Lo estoy haciendo para abajo porque no quiero que se vea una línea muy dura. Ok, entonces ahora voy a tomar esta, también es de Morphe. Es como un color durazno, tiene un poquito de brillo, pero no así como que súper intenso. Y lo voy a poner en todo el párpado. Creo que quiero intensificarlo. Entonces voy a tomar este es el e.l.f. Makeup Mist and Set. Es como un spray que se supone que te va a fijar todo tu maquillaje ya después de que terminas. Nada más presionas aquí y pues ya sale todo el producto, pero a mí no me gusta para eso porque se me hace como que está muy pegajoso. Entonces nada más voy a poner un poquito de la sombra en esta brocha y la voy a mojar para que esté más intenso el color.
Entonces no sé si ustedes pueden ver, pero se ve más intenso este ojo que este. Entonces me voy a poner ahorita la prebase y este es el Poreless Primer de Tarte. Enfocarme aquí en esta parte porque aquí es donde tengo más poros, más grandes. Ok, entonces voy a volver a tomar esta Healthy Mix Serum de Bourjois y nada más me voy a poner un poquito con la brocha. Voy a distribuir primero y después lo voy a empezar a esparcir por toda la cara. Entonces ven como queda todavía poquito producto en mi mano. Voy a tomarlo con la brocha y lo voy a distribuir aquí en mi cuello porque como este no es mi color, tengo que hacer esto porque si no, no se va a ver muy bien, que digamos. Después voy a tomar estos dos correctores de ELF, los he tenido desde un montón. Voy a tomar el color Apricot Beige, lo voy a poner abajo de mi ojo. Un poquito, porque últimamente yo creo que por no dormir tanto, bueno no, por dormirme tarde o por despertarme temprano, me empezaron a salir como poquitas ojeras. Entonces quiero corregirlo. Creo que me puse el color primero, el color que es más blanco primero, pero este es como el color más cerquita de la piel. Entonces voy a mezclar esos dos. Ok, entonces para fijar eso voy a tomar este polvo translúcido de Mary Kay y voy a hacerlo con esta como cosita de ELF y voy a echar un poquito. Voy a presionarlo en la piel. Voy a hacer como el bake o como sea, nada más quiero asegurarme de que no se me vaya a empezar a como arrugar. Entonces lo voy a presionar bien hasta que ya no se vea lo blanco. Nada más para asegurarme de que no tengo blanco voy a usar esta brocha y lo voy a... Para fijar el resto de la cara voy a usar este Clinique y lo voy a... Y nada más en esta parte porque aquí es donde me pongo más grasosa. Pasa el día y luego me empiezo a poner grasosa de esta parte. Porque también esta base es como semi mate, pero sí está un poquito brillosa. Entonces para mí que tengo la piel combinación, me tengo que fijar bien con polvo. Ok, entonces voy a terminar los ojos y voy a volver a tomar la rosita que usamos. La voy a correr abajo de mis pestañas, de la parte de abajo. No sé si pueden escuchar, pero tengo hambre. Mi panza está así como que... ¡Dame de comer! Ok, entonces voy a tomar otra vez el color café bajito y lo voy a usar para definir abajito de las pestañas un poquito. Y luego voy a tomar otra vez y lo voy a poner en el lagrimal. Entonces me voy a enseñar las pestañas y lo voy a hacer y luego regreso. Ok, entonces voy a usar este rímel. Lo acabo de comprar esta semana. Pues todavía no sé lo que pienso. Según dice que es como que no se te va a caer, que te lo puedes poner cuando estás haciendo ejercicio. Pero como mis ojos están como que muy grasosos, siempre se me baja el rímel a la parte de aquí. Aquí abajo siempre tengo rímel. El único que casi no me hace eso es el Lash Plus. Ese no me hace eso casi. Por eso me gusta porque casi no tengo que estar batallando y estar diciendo sí.
entonces ahora voy a usar este bronceador de Maybelline. Voy a usar este de Colourpop. Este se llama Aphrodisia. Tengo calor. Estoy sude y sude. Eso le pega bien fuerte aquí en este cuarto. Para el iluminador voy a usar también este de Colourpop. Este se llama Double Dip. Es como un color como más o menos rosadito, tiene un tono rosado y creo que se va a ver bien con esto porque como tenemos el rosita, voy a usar esta Morphe 501. Hoy voy a usar este de Kathleen Knight, se llama Miami Fever, también es de Ofra. Y como se me hizo que este color no le quedaba tanto, me puse este en el color Bel Air arriba de ese para que se vea más neutro. Bueno, creo que ya estoy lista. Nada más me falta cambiarme rápido porque ya estoy. Pero este es el look. Espero les haya gustado y nos vemos la siguiente vez. Si te gustó este video y quieres ver más videos así, por favor suscríbete y dale like. Y nos vemos para la próxima. Bye. Cuando estaba en sexto no, Morphe 4 y como está un poquito diferente no sé, en serio. Entonces, como está aún más, voy a tomar este. Mi ojo. Sí, ve.